Hola, bienvenido. El día de hoy vamos a desarrollar el Partial Test número 3 denominado Edición de Imágenes 1 del curso Multimedia 1. Empecemos. Aquí nos menciona que abramos la imagen llamada lechuza. Vamos a archivo y como nos dice abre la imagen, nos vamos a abrir. Aquí seleccionamos lechuza, damos clic en abrir. Siguiente. ¿Cuál es el comando para abrir la configuración de niveles? El comando para o el conjunto de teclas que tengo que aplastar para abrir la configuración de niveles es control más L. Acuérdense L por level en inglés, traducido al español niveles o nivel. Doy clic en enviar y aquí tengo la pregunta que dice guarda la selección con el nombre lechuza. Ok, si yo quiero guardar una selección, pues tengo que irme a selección. Ok, vemos que la lechuza está seleccionada, está bordeada aquí por esta línea. Y de aquí, como nos dice que guardemos la selección, nos hemos ido a selección y luego nos vamos abajo de donde dice guardar selección que cree, ok, con el nombre lechuza. Ok, entonces voy a escribir lechuza, hago clic en Enter, ¿sí? Aplasto la tecla Enter, se ha puesto así, doy clic en OK. Pero una segunda parte me dice que crea una máscara de capa. Por lo tanto, me voy a las capas, aquí está capas, selecciono capas y aquí está fondo. Aquí en fondo me dice que a partir que crea una máscara de capa. Entonces me voy a dar clic acá y miren cómo cambia la imagen al aplastar. ¿Ok? Entonces he concluido con máscara de capa, sin embargo que me dice para finalizar contraiga el panel. Dando clic en estas flechitas hacia la derecha, he contraído el panel. Doy clic en siguiente. ¿Cuál es el comando para retirar la selección de una imagen? Ok, tenemos diferentes comandos. Por ejemplo, el comando K, el comando, el control K, el control I, el control D y el control J. Pero para retirar la selección de una imagen, tengo que darle en control K. Ok, luego doy clic en enviar. Cambiar el nombre de la capa a fondo. Luego guardar el documento en formato .psd. Ok, dice que cambie, ok, que cambie el nombre de la capa a fondo. Doy clic en capas, me doy doble clic donde dice capa 0 y aquí escribo la palabra fondo. Ok, doy clic en enter, sí, y de esa manera ya he cambiado la capa a fondo. Luego dice que guarde el documento en formato PSD. Me voy a archivo, me voy a guardar como y luego doy clic en guardar en el ordenador y aquí cambio el tipo. Doy clic en donde dice Photoshop PSD y doy clic en guardar, doy clic en OK y he terminado esta pregunta. Doy clic en siguiente. Aquí nos menciona una pregunta. Dice, ¿es posible cargar una selección? Bueno, sí es posible cargar una selección. De hecho, lo hemos podido incluso hasta guardar. Damos clic en verdadero. En esta siguiente pregunta dice, voltea horizontalmente la imagen, ok, de la capa fondo. Ok, primero vamos a voltear horizontalmente la imagen. Para voltear horizontalmente la imagen, recuerden que eso ya sería parte de la edición. Por lo tanto, nosotros nos vamos a edición. ¿Sí? Pero primero tengo que voltear horizontalmente la imagen de la capa. Tengo que seleccionar la capa fondo. ¿Ok? Luego me voy a edición y luego de edición me voy a transformar. ¿Ok? Aquí busco transformar, doy clic en transformar y
voy a voltear horizontalmente. Doy clic en voltear horizontal y ya vemos que se ha volteado horizontal. Una segunda parte de la pregunta me dice, luego aplica un desenfoque gaussiano. Por lo tanto, ¿a dónde? Me dice que le aplique a la capa bosque. Selecciono la capa, la capa bosque y para el desenfoque, pues me voy a filtro, porque el desenfoque sería un filtro. Doy clic en filtro y en filtro me voy a desenfocar. Aquí tenemos enfocar, tenemos desenfocar arriba, desenfocar y me voy a desenfoque gaussiano, porque eso me dice desenfoque gaussiano. Y me dice que escriba 4 px o píxeles, doy enter y doy clic en OK. Listo, he concluido. Ahora voy a dar clic en siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un formato de mapa de bits? Ok, JPG, .gif y .png son formatos de mapas de bits. Por lo tanto, SVG no es un formato de mapa de bits. Cambiar el tono de la imagen de la capa bosque a más 90 y la saturación a más 30. Ok, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar. Aquí me dice cambia el tono. Ok, ¿cómo vamos a cambiar el tono de la imagen? Fácil. Primero, tenemos que irnos a capas, seleccionar en este caso la imagen de la capa bosque, selecciono bosque y luego me tengo que ir a imagen. ¿Por qué? Porque me dice que cambie el tono de la imagen. Por lo tanto, me voy a imagen y me voy a ajustes y en ajustes tengo toda esta opción de brillos, niveles. Aquí me dice que cambie el tono. Por lo tanto, me voy a donde dice tono, tono, saturación. Aquí en tono, saturación, veo que tengo diferentes opciones, ¿no? Aquí tengo el tono que me dice que cambia a 90. Hago clic en Enter o presiono la tecla Enter y la saturación que cambie a 30. Aplasto la tecla Enter y de esa manera he concluido y doy clic en OK. Doy clic en siguiente para pasar a la siguiente pregunta y me dice, ¿el color RGB es para pantallas? Ok, el color RGB sí es para pantallas, así que damos clic en verdadero. Aquí me menciona que aplique un filtro artístico de cuarteado a la capa fondo con un nivel 7. Me dice que aplique, ¿ok? Aquí dice que aplique un filtro artístico de cuarteado a la capa fondo. Ok, me voy primero a la capa, ¿sí? Selecciono la capa fondo y me dice que aplique un filtro artístico. Recuerden que acá tenemos la opción filtro, doy clic en filtro, ¿sí? Y de esta manera tenemos diferentes opciones. Me dice que aplique un filtro artístico. Ok, aquí tenemos diferentes opciones. Para aplicar un filtro artístico, tengo que irme a galería de filtros. ¿Ok? Aquí hay galería de filtros. Y en galería de filtros puedo irme a artístico, justamente en esta carpeta que está aquí, y elijo el artístico, ¿no? Porque es artístico de cuarteado. Entonces, voy artístico cuarteado, selecciono cuarteado, ¿ok? Y me dice que con un nivel de 7. Entonces, aquí veo números de niveles, selecciono, aquí aplasto el 7, Enter, ha cambiado, doy clic en OK y de esa manera he aplicado un filtro artístico de cuarteado. Doy clic en siguiente y me dice el color CMYK es para pantallas. Ok, ya vimos una pregunta anterior, nos decía que era el RGB, ese sí era para pantallas. El CMYK es más para impresiones, por lo tanto, esto es falso. Doy clic en enviar. Tenemos la siguiente pregunta. En la imagen, ajusta el brillo en 29 y el contraste en 50. Primero activa la
previsualización, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En la imagen ajusta el brillo. Ok, para ajustar el brillo en la imagen, me voy a imagen, ¿verdad? Y en imagen tenía ajustes y en los ajustes tenía toda esta situación de brillos. Doy clic en brillos y aquí me dice que sea el brillo en 29, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, activo previsualizar, porque aquí me dice activa la previsualización. Voy a 29, doy enter y luego el contraste a 50. ¿Ok? Doy enter, es decir, aplasto la tecla enter y luego aplasto o doy clic en OK y listo. He desarrollado esta pregunta. Voy a la siguiente pregunta y esta me menciona exporta la imagen para web con un formato PNG 24. Bueno, aquí tengo que exportar. ¿Cómo se exporta una imagen? Recuerden, nosotros nos vamos a archivo. En archivo nosotros tenemos toda esta gama, ¿sí?, de opciones. Aquí tengo nuevo, abrir, buscar, abrir, cerrar, cerrar, guardar, exportar. Doy clic en exportar y me dice que exporte la imagen de web para web. ¿Ok? Entonces doy clic en guardar para web y ahí en guardar para web dice que seleccione a PNG 24. Miren que aquí dice ajuste preestablecido y abajo dice JPG y aquí selecciona PNG 24. ¿Ok? Y listo, no me piden nada más. Dice que lo guarde, por lo tanto puse en guardar. Veo que se guarda por defecto en imágenes. Doy clic en guardar y se ha guardado. Doy clic en siguiente. Esta pregunta nos dice, reduce el polvo y las rasgaduras de la imagen en radio coloca 1 y en umbral 20. Recuerden que hay que reducir el polvo y después de reducir el polvo, ok, nos dice que en un radio coloque 1. Recuerden que reducir el polvo y estas situaciones, pues tiene esto de umbrales y también radio. Vamos a irnos, como nos dice polvo y que tenemos que reducir el polvo y las rasgaduras, tenemos que aplicar en sí un tipo de filtro. Por lo tanto, nos vamos a filtro, ¿ok? Recuerden que reducir el polvo, eso es un tipo de filtro. Nos vamos a filtro y luego de filtro a ruido, ¿verdad? Vamos a ruido y aquí dice añadir ruido, destramar, mediana, polvo y rasgaduras. Doy clic en polvo y rasgaduras. Escribo en radio 1, aplasto la tecla enter y luego me voy a umbral, le cambio a 20 y doy clic en, o aplasto la tecla enter y doy clic en el botón OK. De esta manera he reducido el polvo y las rasgaduras. Ok, me dice que el partial test ha terminado. De seguro sacaste una excelente calificación. Nos vemos en la siguiente clase.